Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Unos suscriptores amablemente nos enviaron el link de un artículo que los tiene un poco incómodos y preocupados. El título del artículo se titula Aclaración actualizada sobre los sacramentos administrados por los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Y para que no te la cuenten de manera equivocada, hacemos este video. El artículo cita el canon número 844 y hace énfasis en la sección 2 que dice lo siguiente. Nótese en la sección 2 que la ley de la Iglesia es muy generosa para permitir el acceso a estos sacramentos válidos, pero ilícitamente administrados cuando haya caso de necesidad o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, cuando resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico. Sin embargo, deja bien sentada una condición muy importante, con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo. Esto es, evitar el peligro de indiferentismo, de creer que es lo mismo estar en comunión con la Iglesia Católica o estar, por ejemplo, en el cisma fociano o en una iglesia precalcedoniana que desconoce la autoridad del sumo pontífice. Evitar, asimismo, los errores de estas comunidades, como negar la infalibilidad pontificia o la Inmaculada Concepción de la Virgen o que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, etc. El mismo criterio se debe aplicar a los fieles que acuden a las celebraciones de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Primero que nada vamos a tener bien claro qué es un cisma y para eso vamos a escuchar a uno de los pocos obispos de la Iglesia que tienen correcto conocimiento de esto y de la situación con la fraternidad sacerdotal de San Pío X. A lot of people ask, what's the status of the Society of St. Pius X? Is it schismatic? Is it irregular? Is it non-recognized? Can you share what you shared in the book and maybe add anything more? Yes, firstly, we have to say what is schismatic. According to the tradition of the Church, schismatic are people who are refusing, in principle, the authority of the Pope. Let us say the Orthodox, they are called not heretics usually, but schismatics, right, because they are rejecting, in principle, the authority of the Pope. Yes. And so, but the fact of the episcopal ordination without the papal approval, it was in the old canon law not punished automatically with excommunication. And so only in the new code of canon law. So this is a difference. So the Church, so many centuries, did not consider the fact to ordain someone bishop without approval of Pope in se, right, as a schismatic act. Mm-hmm. And the Church history shows us that, for example, the entire first millennium, the majority of the bishops were ordained without asking Rome, the Pope, for the approval. They simply ordained bishops in maintaining the unity with the Pope and mentioning him in the Eucharistic prayer or consulting the Pope in some, and so maintaining the unity in this way. Let us say all these saints which we know, Saint Athanasius, Saint Basil, they were not ordained with the approval of the Pope. No. And so on. We can make so many examples.
and therefore this is not pertaining to the deposit of faith. The act of ordination can be done in different ways. And if there is an emergency situation, to my opinion, it is in which we are living, even after the introduction of the new Mass, which is substantially a kind of Protestantization of the center of our life, which is the Holy Mass, even if it is celebrated correctly, the texts of the new Mass itself, like the offertory prayers, for example, the second canon, and so on, this is Protestantizing, without doubt. And so Archbishop Lefebvre had not a true schismatic intention when he ordained, because he asked until the last moment the Pope to approve this. So if someone, usually the schismatic bishops, they don't care of the Pope. Yeah, the Eastern Orthodox don't write to Rome. And even other sedevacantists or other, they even don't want to ask the Pope for permission. But Archbishop Lefebvre, they wrote several letters until the last moment with very much respect and reverence, and asking that he wanted to ordain them with the approval of Rome. And all this is a demonstration that he did not this in a schismatic intention. It is obvious. And we have to be just also and fair. And in view of the great tradition of the Church. And then he also mentioned the Pope during the ordination of the bishops in the canon of the Mass. Yes. And this is a proof that he maintained the desire to be united with Rome, but in specific historical difficult situations, he could not act in another way. And he did this not to make a new parallel church, and he said this, but to do a real help and a service for the Roman Church itself, for the popes, who in the future, which God knows, will thank him that he did this. Yes. And I am sure this will come. And now we are looking, we are seeing this. And then, now concretely, after the Pope Benedict XVI in 2009 lifted the excommunication penalty, even from this time they are not more excommunicated. And when people are not excommunicated, they are not schismatic. Otherwise, the church would not revoke. About this Society of Pius X, it's surely not schismatic in no way. Una vez aclarada la idea de cisma, veamos qué más objeta el artículo. Indiferentismo. ¿Qué indiferentismo? El indiferentismo enseñado por Vaticano II y todos sus pontífices posconcilio. A pesar de que ellos han enseñado indiferentismo, la fraternidad sacerdotal de San Pío X nunca ha sido indiferente a sus relaciones con los papas. No son indiferentes a lo que dicen o enseñan correctamente, pero sí hacen o dicen algo contrario a lo enseñado por Cristo y su magisterio milenario. Es su deber ante Cristo no conceder nada, porque se debe obedecer a Dios primero y luego a los demás. Y el artículo hace énfasis y dice que creyendo que es lo mismo estar en esa posición irregular de desobediencia a la legítima jerarquía que estar en plena comunión con la Iglesia. Bueno, habría que preguntarse, ¿es que acaso la jerarquía de la Iglesia no está en desobediencia con lo enseñado por los 260 papas anteriores? ¿O es que la jerarquía, el magisterio comienza después del Segundo Concilio del Vaticano? Es algo que hay que pensarlo muy bien. No se puede estar en obediencia
con aquello que fue condenado por los papas anteriores. Y esto es un gravísimo error, pensar que se debe obedecer a ciegas todo lo que dicen los papas, lo que han enseñado estos papas modernos, porque son los papas. Ese no es el único dogma de la Iglesia Católica. Y es más, ellos están en contra de ese dogma al decir y afirmar esto, puesto que ese dogma es cuando el Papa habla ex cátedra, no por cualquier invento que se hayan creado después del Segundo Concilio. Y esto de indiferentismo podría ser aplicado al mismo autor que escribe este artículo, puesto que los documentos del Segundo Concilio del Vaticano nunca hablaron del cambio tan radical que se produjo en la misa después del concilio. Eso de no mantener el latín, de darle la cara al pueblo, de utilizar el vernáculo en todo, el tener mujeres en el altar, lectoras, monaguillas, todas esas cosas vinieron después de la influencia maléfica que ha traído el espíritu del Segundo Concilio del Vaticano. Bueno, entonces el artículo continúa diciendo: se debe evitar los errores que enseñan algunos sacerdotes lefebristas, como por ejemplo, número 1, que toda la iglesia ha caído en la herejía modernista, salvo la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Ahora bien, hay que aclarar algo muy importante. La fraternidad sacerdotal de San Pío X señala las herejías modernistas y de aquellos que siguen estas herejías, que son unos tibios que parecen seguir a Cristo, pero que están súper recontra contaminados con el modernismo. Y esto es una realidad, porque encontramos sacerdotes buenos, sin embargo, siempre tienen algún vestigio de esta modernidad, que es algo condenado por la Iglesia desde siempre. Entonces, ahora bien, la fraternidad sacerdotal de San Pío X sí es un refugio para la verdadera fe. Es donde pueden los fieles encontrar verdaderas enseñanzas, tanto espirituales como morales, sin adulteración a la verdad. Número 2. Que las misas celebradas con la forma nueva del rito romano son ilícitas y posiblemente inválidas. Pues sí, es posible. ¿No vimos acaso que hasta el 2007 las palabras de la consagración estaban mal? ¿No vimos cómo Benedicto XVI las corrigió porque sabía que andaban mal? De todos a muchos. ¿Qué me dice de las misas de la renovación carismática, donde inventan todo tipo de plegarias a la hora de consagrar? De bondad y de misericordia, ven Espíritu Santo, fortalece a nosotros el amor que Dios Padre ha puesto en nuestros corazones. Bendito seas, amén. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe, oh Señor. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, protege nuestra familia. Sangre de Cristo. Por estos errores y ambigüedades del rito, se corre fácilmente el riesgo de que esta misa sea celebrada inválidamente, quedando así la iglesia privada del verdadero sacrificio. Y nosotros expuestos a la ira de Dios. Ya los cardenales Ottaviani y Bacci afirman en el examen crítico lo siguiente. Esto es cuando se escribió el examen crítico. Y ellos, como dije antes, afirmaron lo siguiente: los sacerdotes que en un futuro próximo no hubieran recibido la formación tradicional y que se fiaran en el nuevo ordo de la misa y en su institutio generalis para hacer lo que hace la Iglesia, consagrarán válidamente.
Es legítimo dudarlo. Cierro cita. Punto número 3, que las misas celebradas con la forma nueva del rito romano ofenden a Dios. Bueno, que si ofenden a Dios, bueno, hay que analizarlo muy bien. Lo primero que hace el sacerdote cuando entra al altar en el Novus Ordo es darle la espalda a Dios. El sacerdote es el centro en el altar, porque muchas veces el tabernáculo está fuera del recinto sagrado o echado a un lado. ¿Cómo viste la mayoría de la gente? ¿Se guarda silencio o es una bulla como la que se escucha en el cine o en el teatro antes de que comienza la función o después de que termina la función? ¿Cómo recibe la mayoría de la gente la sagrada forma? ¿Se arrodillan y la toman en la lengua o simplemente la toman en la mano y dejan desparramado y pisoteado a Dios en el piso? La misa nueva no puede agradar a Dios, quien detesta las cosas ambiguas y las palabras de doble sentido, como es la misa nueva, que pretende agradar a católicos y protestantes, y más a estos últimos. Cuarto punto, que participar de misas y o sacramentos celebrados con los nuevos ritos es peligroso para las almas porque inficionan a los fieles con la herejía modernista. Bueno, es un hecho que la nueva misa fue impuesta al mundo católico para satisfacer las necesidades del ecumenismo. La misa antigua fue el mayor obstáculo para la reconstrucción de la unidad con los reformadores del siglo XVII. Sin el menor margen de dudas, la misa tradicional afirma precisamente la fe católica negada por los protestantes, especialmente en lo que respecta a los 3 puntos esenciales de la doctrina, a saber, la realidad de la presencia real, la realidad del sacrificio y la realidad del poder del sacerdote. Aquí tenemos, por ejemplo, de herejía modernista, a este padre Mauricio Chiodi, miembro del grupo número 9 en el próximo sínodo. Él es un teólogo de moral del Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II. Y él expresó lo siguiente, cito, tenemos que considerar la posibilidad de que los actos homosexuales pueden a veces ser moralmente buenos. Estamos viendo aquí cuál es la agenda de esta nueva iglesia. Además, este padre Chiodi y otros miembros del grupo de estudio son considerados liberales o de mentalidad reformista y allí están instalados y van a hacer valer su opinión. El coordinador del grupo es el arzobispo Carlos Gustavo Castillo Mazzasoglio de Lima, Perú, un designado por el Papa Francisco, que es partidario de la teología de la liberación y que cuenta con el apoyo personal de uno de los fundadores de este campo, el padre Gustavo Gutiérrez. El padre Carlo Casalone, sacerdote jesuita, es un teólogo moral, de teología moral de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, que ha ayudado a la reforma de la Academia Pontificia para la Vida para reorientarla en torno al magisterio social más amplio del Papa Francisco. Caslone también dirige la fundación del cardenal Carlo María Martini, que por cierto, este cardenal fue el líder de la mafia de San Galo, que fue durante mucho tiempo un sacerdote jesuita liberal italiano. Este cardenal María Martini, a principios de los años 90, fue considerado un candidato para la sucesión de Juan Pablo II. Y unos años más tarde, este cardenal comenzó a reunir al grupo de San Galo en torno a él.
Eso es para que aquellos que les encanta hablar de esto de la mafia de San Galo. Y por supuesto que la misa nueva y una misa protestante, no transmite de verdad la fe. Nada más hay que ver cómo la salvación ¿puede negarse la evidencia de los hechos? No, no se puede. Los cambios introducidos por la nueva misa se refieren precisamente a los puntos de doctrina disputados por Lutero. La misa nueva intenta realizar el gran deseo judeo-masónico de transformar la Iglesia Católica en una nueva, ecuménica y que abarque al mismo tiempo todas las ideologías, todas las religiones, la verdad y el error. Punto número 5. Que participar de misas y los sacramentos celebrados con los nuevos ritos es pecado, pues se es cómplice de la realización de un rito herético. Bueno, esto no es cierto. La fraternidad sacerdotal de San Pío X no dice esto, porque si esto fuera así, a conciencia, los sacerdotes no podrían dar la comunión a cientos de personas que están acudiendo a sus capillas, pues ellos mismos estarían faltando, ya que sabrían que estas personas nuevas en sus capillas vienen del Novus Ordo, que según este escrito es pecado. Esto no tiene fundamento. Que si el rito es herético, pues sí tiene base protestante y por lo tanto es herético. Y eso es un hecho. Nada más hay que ver cómo se le dice ahora, cena del Señor, no santo sacrificio, pues tiene todos los indicios de ser herético. Pero la fraternidad no dice eso, no está predicando eso así. Punto 6. Que es preferible quedarse sin misa, incluso los domingos, antes que participar en cualquier misa del rito nuevo, aunque sea dignamente celebrada. Pues sí, es preferible quedarse en la casa y santificar el domingo con oraciones, leer la misa en el misal, meditar en Dios, antes de asistir a una misa Novus Ordo. Porque aunque sea lo que se dice, entre comillas, reverente, usted está participando y avalando con su presencia la entrega de Cristo como cualquier galleta, puesto que el sacerdote no puede negarse a entregarlo en la mano, y esa es la imposición que hay en el Novus Ordo. Además, usted contribuye con su limosna a que se siga con la deformación y demolición de la fe. Y otra cosa, digamos que sí, usted va con su familia al Novus Ordo celebrado reverentemente, supuestamente reverentemente, porque ya hemos dicho que empezando se le da la espalda a Dios. Y el sacerdote da homilías muy buenas, pero llega un día que dice algo que no le gustó a la gente y a su obispo y lo remueven de esa parroquia y le traen a otro sacerdote que vaya más con la línea que se está perfilando en la iglesia, una línea liberal. ¿Cómo va usted y sus niños a mantener esa fe relativamente buena que usted dice que tiene
si no hay continuidad con la verdadera enseñanza de la iglesia? Pues bien, así va pasando el tiempo y usted se ha quedado allí en el Nuevo Gordo como una ostra, y sus hijos van creciendo y viendo y escuchando todo esto. Y cuando un día usted despierta, ya sus muchachos no quieren saber nada de la fe, porque pasito a pasito, como decía nuestro querido padre Gálvez, les cambiaron la fe hasta la que usted creía tener. Solo esperen unos añitos más para que usted vea cómo bendicen a parejitas del arco iris en las parroquias y usted no puede decir nada, y a sus hijos los han ido moldeando de manera que eso también lo acepten y que no vean nada malo en ello. Punto número 7, que los sacerdotes que celebran el rito romano clásico y también el rito nuevo son cómplices de herejía y por tanto no se debe participar de sus celebraciones, ni siquiera de aquellas realizadas con el rito antiguo. Bueno, esto es muy posible. Esto lo explicaba muy bien el padre Gregory Hess, que era un teólogo y un PhD en ley canónica. Y sí, es muy posible. Y uno tiene que estar bien claro, o se está con Dios o con la sinagoga de Satanás. No se puede jugar en los dos bandos. Allí tienen ustedes a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro aceptando toda deformación salida de Vaticano II, porque si no, no entran a jugar. Avalando, por ejemplo, la Divina Misericordia, que se sabe, y hasta el mismo Vaticano ha dicho, que no hay pruebas de que esto sea de origen sobrenatural. Porque vamos a estar claros, una cosa es rezar la misa tradicional y otra cosa es abrazar la tradición de la iglesia con todas las enseñanzas magisteriales antes de las que salieron inventadas del Segundo Concilio del Vaticano. Cosa que los grupos de Ecclesia Dei no hacen y no entienden. Y antes de que salgan brincando los sedevacantes que pueden estar escuchando esto, una cosa es estar totalmente alejados de Roma y no aceptar la autoridad del Papa, porque esto es parte del dogma de fe, y otra cosa es estar en desobediencia con ciertas cosas que son incorrectas del Papa. El punto número 8, que las misas incluso de rito antiguo celebradas por sacerdotes que también celebran el rito nuevo son posiblemente inválidas por falta de recta fe eucarística. Esto es una herejía. Bueno, para que un sacramento sea válido es necesario la materia correcta, que en este caso es el pan y el vino, la forma, que es las palabras de la consagración, y la intención que tiene el sacerdote de hacer lo que hace la iglesia. Aquí habría que preguntarse, bueno, cuando un sacerdote celebra la misa, consagra, ¿por qué entonces entrega a nuestro Señor en la mano como si fuera una galleta? Porque si de verdad tuvieran una fe en el Señor, no dejarían que se esparcieran las partículas por el piso. Entonces aquí hay algo que no es una contradicción, no sé. Y esto toca un punto muy importante, porque los grupos de Ecclesia Dei en algunos casos usan parroquias donde se celebra también el Novus Ordo, utilizan las formas que quedan en el tabernáculo que se supuestamente consagraron en la misa anterior, que fue Novus Ordo, que como se dijo antes, no se sabe si están correctamente consagradas. Y no solamente eso, sabemos, por ejemplo, de la infiltración de comunistas. Vean el video, este video, para que comprendan mejor. Los comunistas fueron infiltrados, se infiltraron en los seminarios, eran agentes de la KGB con documentación falsa, que deben haber alcanzado altos cargos, son obispos, cardenales hoy día, y se supone que han ordenado sacerdotes e inclusive otros obispos.
pero a lo mejor no han ordenado nada, porque ni siquiera eran bautizados. Tenían falsificados sus documentos para ingresar a los seminarios. Esa era la idea para poder socavar a la iglesia desde adentro. Y esto es un hecho. Esto es verídico, es historia. Punto número 9. Que las comunidades que celebran exclusivamente el rito romano tradicional, pero que están en plena comunión con Roma, Fraternidad de San Pedro, Cristo Rey, Sumo Sacerdote, Buen Pastor, han pactado con la herejía y por tanto es pecado participar de sus celebraciones. Bueno, esto es totalmente mentira. La fraternidad no dice nada de eso. Y eso de pacto como pacto, bueno, en cierta forma es una realidad porque, como se dijo antes, aceptan las cosas equivocadas y se quedan callados ante toda injusticia a la verdad. Y el sacerdote de estas órdenes, que tiene de verdad un sensu fidelium, porque hay muy buenos sacerdotes, excelentes sacerdotes en estas órdenes, pero si se levanta a decir algo que no conviene, pues lo callan y sufren bastante estos sacerdotes. Esto que aparece aquí es una tremenda mentira. Los padres de la sociedad o fraternidad, como les decimos a veces, de San Pío X, nunca dicen que es pecado asistir a las misas de la fraternidad de San Pedro. No es recomendable cuando comparten parroquias. Personalmente me ha pasado, he tenido que ir a misas de la fraternidad de San Pedro y cuando es compartida la parroquia con Novus Ordo no recibo la comunión, pero voy a misa. Ahora bien, a Novus Ordo no vuelvo más, pero sé de gente que todavía yendo a la fraternidad va al Novus Ordo y los padres nunca le han dicho que está en pecado por haber ido a Novus Ordo. Lo que sí es que recomiendan que no vayan porque va en detrimento de su alma. Siempre se ha dicho que solamente se puede ir al Novus Ordo cuando es una cuestión de compromiso, de un bautismo, un matrimonio, pero no participar. Bueno, en el punto número 10 dicen que la fraternidad de San Pío X es el arca de salvación. Esto es lo que han dicho algunos de sus sacerdotes. Bueno, les recomendamos que vean el video que aparece en pantalla. Búsquenlo en YouTube porque allí encontrarán información que les va a ayudar a reflexionar sobre esto. Pero queremos agregar algo más. La fraternidad sacerdotal de San Pío X, como las órdenes religiosas que se le han adherido, porque hay franciscanos, dominicos, benedictinos que se han puesto bajo la tutela de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. No les ha quedado más remedio porque es lo más sano que queda dentro de la iglesia. Hay algunos sacerdotes, hasta obispos, que han despertado y se han adherido o por lo menos simpatizan grandemente con la fraternidad. Pero son pocos, aislados, y los focos aislados son más fáciles de controlar y de eliminar. A nosotros nos parece que este artículo es un artículo con muchos visos de nerviosismo a lo que se viene encima. Estos sacerdotes, así como los grupos de Ecclesia Dei, donde hay muchos sacerdotes que son buenos, como hemos dicho anteriormente, están nerviosos de que a la feligresía a la que ellos le dan la misa tradicional se les despierte ese sensu fidelium y reconozcan que no pueden continuar allí y que no van a volver al Novus Ordo. Y por lo tanto, estos grupos y sacerdotes van a quedar solos y por supuesto afectados en gran parte económicamente. También se han encargado estos sacerdotes y estos grupos de afilar sus garras y de lavarles el cerebro a este rebaño que a la hora de la verdad no conoce bien su fe, que lo único que conocen como fe es que hay que seguir ciegamente lo que se diga en Roma. Así lo que diga Roma lo manda
por el despeñadero de la apostasía y la herejía, porque se habla mucho de una nueva consagración de obispo para la fraternidad sacerdotal de San Pío X, y entonces ellos tienen que agitar a sus fieles y asustarlos con este tipo de artículos diciéndoles cuidadito, y se van a la fraternidad de San Pío X. Bueno, solo Dios sabe lo que va a suceder, pero lo que se pinta en el horizonte no es muy bonito para estas órdenes ni para las diócesis que dan todavía la misa tradicional en latín. La fraternidad sacerdotal de San Pío X lucha para que Cristo reine en la sociedad, y para que eso ocurra es imprescindible que en el corazón de cada hombre, mujer y niño reine Cristo y su verdad completa. Cuando se tiene una sociedad así, no puede existir una separación entre el Estado y la religión, porque los individuos no pueden llevar vidas en compartimientos. Me explico. Muchos dicen que la religión es algo personal y los negocios y lo que pasa en mi casa es otra cosa. No puede ser. Y tampoco habría libertad religiosa, porque la verdad es una y no puede ser dividida. Y estos son los puntos más álgidos en las discusiones de la fraternidad con Roma. Y tienen razón, porque es la única manera de que esto se aclare para que de verdad reine Cristo en la sociedad. Por supuesto, esto no es lo único que discuten. Así que a aquellos que se oponen a lo que dice y por lo que trabaja la fraternidad de San Pío X, trabajan para el anticristo. Triste decirlo, pero es la verdad.